Muéstreme dónde dice que el purgatorio no existe. Yo lo que sé esto por la palabra de Cristo es, existe un infierno y existe la vida eterna. Tres cosas no solamente, existe un infierno para el condenado a muerte y existe un reino de los cielos para salvación. Purgatorio no hay porque nadie puede sacar a alguien que está condenado y así mató y no se arrepintió, ya no lo saca. Y si arrepintió todavía en vida, entonces sí se salva. Entonces, purgatorio, usted sabe que Dios no tiene dos lagos de fuego, tiene un lago de fuego para el condenado y tiene un reino en los cielos para salvación. Ahora, ¿cómo dijo usted que llamaba? César. Mi nombre es César Augusto. César. Mire, César, delante de la cámara le voy a preguntar. Yo sé dónde dice que existe un infierno y dónde existe un cielo. Yo lo sé. Yo sé dónde lo dice. Pero también sé dónde dice que existe la doctrina del purgatorio. Que usted, cuando muere y murió en pecado, pero que no sea un pecado muy grave, usted va a pagar hasta el último centavo. También lo sé. La pregunta mía es esta. ¿Usted estaría dispuesto que si yo le muestro con la Biblia, donde dice que si hay un lugar donde usted va a pagar después de muerto, para poder entrar al cielo, después de que pague? Y eso lo llamamos nosotros purgatorio. Si usted lo lee en la Biblia de la Reina Valera, ¿me da la palabra? Responde una pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a creerlo? ¿Verdad? Como estamos hablando de las escrituras, y es para que se oiga y el pueblo lo oiga. Ya, ahorita usted me habla. Solamente respóndeme la pregunta, escúcheme la pregunta. Mira, para usted no existe el purgatorio. Para usted solamente existe el cielo y el infierno. Ahora le pregunto, César, si yo le mostrara a usted con la Biblia que sí existe el purgatorio, se lo leo, y donde diga que usted si muere en pecado, usted va a pagar y después que pague se va para el cielo, ¿usted sería capaz de creer eso o no? Solamente dígame, si lo creo o no lo creo, solamente dime eso. Lázaro, amén, Lázaro, no, a ver, César, mire la pregunta, escúcheme la pregunta, mira. O sea, usted lo único que tiene que decir, sí o no. O no. No. A ver, no. Ajá, no, pero no diga no antes de que yo le haga la pregunta. Si usted encuentra en la Biblia, que es palabra de Dios, usted escucha en la Biblia, que es palabra de Dios, que sí existe un lugar donde la gente va a pagar hasta el último centavo antes de ir al cielo, que llamamos purgatorio. Si le aparece en la Biblia, ¿usted estaría dispuesto de creer lo que dice la Biblia? Allá en el infierno ya no hay... No me entiende la pregunta. A ver, si apareciera, yo sé que no está porque usted dice que no está. Lázaro. No, pero perdone. Lázaro no pudo salir del infierno. Perdone. Ni el rico. Pero es que no estamos hablando del infierno, estamos hablando del purgatorio. ¿El rico no pudo salir del infierno? Pero, ¿el rico no pudo salir del infierno? Ni Lázaro pudo salir ya del reino, del seno de Abraham, porque... Pero no estamos hablando del infierno y del cielo. ¿Para qué me mete a Lázaro? Está en el infierno, de eso no estamos hablando. En el infierno estaba el rico. Entonces ¿para qué hablamos del infierno? El rico está en el infierno, de eso no vamos a hablar. El Lázaro estaba en el cielo, de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar del purgatorio. Ni el infierno ni el cielo. Quíteme el infierno y quíteme el cielo. Vamos a hablar del purgatorio. Si existe en la Biblia algo distinto al cielo y algo distinto al infierno, que sea un lugar donde la persona va a pagar antes de ir al cielo, si la Biblia lo dice, César, amante de la palabra de Dios, cristiano evangélico, ¿creería lo que dice la Biblia? Dime, ¿sí o no? Lo que dice la Biblia lo creo. Ahí está. Venga para acá, porque ahí me está quemando el sol. Por fin el hermano pudo entender la pregunta. Veamos cómo termina esto. Ahora vamos a comprobar si César es un hombre de palabra. Él acaba de dar su palabra que si lo dice la Biblia, lo cree. Pues se lo vamos a comprobar con la Biblia. Mateo capítulo 5 de la Reina Valera. 5:25. A ver si César cumple su palabra o si César no cumple su palabra. Escúchenlo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto.
entre tanto que estás con él en el camino. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto cuando vas todavía en el camino. Ese camino es aquí o en la otra vida. Es aquí. Aquí, listo, aquí. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? En primer lugar es Cristo, ahora aquí. ¿Y a dónde es el juez? ¿Aquí o allá? O sea que Dios está juzgándolos por medio de su palabra. El que hace... No. No dice la palabra. Dice, no vaya a ser que lo entregue al juez. ¿Quién es el juez? A lo espiritual es Cristo, a lo material son los jueces que están puestos de A lo gobierno. espiritual es Cristo. Ajá. Y cuando dice, ponte de acuerdo mientras va de camino. El camino es aquí. Bueno, entonces- ¿Vamos camino para dónde? Entonces- ¿Para dónde vamos el camino? Vamos a poner un ejemplo que es público. Perdón, ¿para dónde vamos el camino? Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que yo sea un adversario a este varón. Y yendo por el camino ya con una cita en el juzgado, tengo que yo decirle, mire varón, platiquemos. Pongámonos de acuerdo, bien. Hablemos una misma cosa para que seamos disculpados. Porque si ahí no tenemos reconcilio, ya no hay. Allá si quedé mal, el alguacil, el juez va a dar orden al alguacil, el alguacil me va a capturar y me va a llevar a la cárcel. Así es que de arreglar algo es en vida, no muerto ya. Ah, pues bien, pero entonces, donde vamos a ir a arreglar allá, lo vamos a arreglar aquí. Arreglémonos con el compañero aquí. Porque después de muerto, que lleguemos al juez, ya no hay oportunidad. Ya no hay. Ya no hay oportunidad. Mire, pues, cuando ya estemos en presencia de Dios, el que ganó, ganó, y el que la perdió. Dos filas van a ver. Una fila dice a la izquierda y una a la derecha. Pero ¿a dónde se van a ganar la vida eterna? Desde aquí se la van a ganar los que vistieron al desnudo. Ustedes ya saben esos. Los que miraron por su prójimo, le dieron agua, le dieron de vivir y todo. Está bien, pero a mí no me gusta que usted hable mucho. Me gusta que me diga las cosas claras. Mire, las preguntas mías son claras. ¿Usted está de acuerdo que dice la Biblia que nos tenemos que poner de acuerdo mientras estamos en esta vida, camino aquí, en esta vida, Aquí andando. andando? Y no esperar que nos llegue la muerte, porque cuando llegue la muerte vamos a ir, ¿a quién? Al juez. Hacia el juez. Al juez. El juez que es Dios. Que será en la otra. Allá cuando lleguemos A la otra vida. Cuando lleguemos a presencia de Él ya resucitados. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis. Bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección, porque los otros muertos no volvieron a vivir hasta los 1000 años, para vergüenza y confusión perfecta. Ya está claro. Ya está claro. El público ya entendió. Dice la Biblia, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás de camino. Él dice, en esta vida. Porque cuando llegue el juez significa a la otra vida, cuando ya muramos. Él está de acuerdo. Solamente que le gusta hablar un poquito más. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando lleguemos al juez, vamos a ver qué va a hacer el juez. Ponga cuidado. Y el juez te entrega al alguacil y seas echado en la cárcel. En la cárcel. Vamos a ver si esa cárcel es el infierno o si esa cárcel es el cielo. Porque según él, el purgatorio no existe. Solamente existe el infierno o el cielo. Pero aquí dice que el juez, que es Dios después de la muerte, nos va a mandar a la cárcel. Vamos a poner la lupa a ver si esa cárcel es el infierno. Vamos a ver. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿esa cárcel es el infierno? ¿Cómo sabemos que esa cárcel no es el infierno? Porque dice que el juez lo va a meter allí hasta que pague el último cuadrante. Y cuando pague el último cuadrante, ¿saldrá o no saldrá? Sí, saldrá. Entonces no es el infierno, porque del infierno nadie sale. Es la muerte eterna. Ahora bien, ¿esa cárcel es el cielo? No, porque en el cielo usted no va a pagar. Allá no entra nada manchado. Allá no va a pagar. Si esa cárcel no es el infierno, si esa cárcel no es el cielo, pero hay una cárcel donde usted va a pagar, ¿cómo llamamos a esa cárcel? No me hable mucho, solamente dime cómo la llamamos. Un lugar de detención para todo aquel hombre rebelde que no obedeció a Dios, porque si alguno llega ahí por acusaciones y no debe nada, Dios lo sabe. Pero si alguno llega porque debe grandes delitos, está pagando lo que debe. Y aquí paga el hombre con dinero
porque puede tener 100 millones de quetzales, los paga para salir de la cárcel. Y al salir lo matan los enemigos siempre. Pero del infierno no va a poder salir nadie, ni en que le ofrezca oro y plata, dólares. Ahí terminó todo. Pero a ese no es el infierno, porque del infierno no puede salir. Es una Pero de detención. ahí sí va a salir. ¿Es un lugar? Un lugar de detención para guardar ahí los que están haciendo mal, porque si no los encierran, siguen haciendo lo que es malo. Ajá, y pregunto, ¿y de ahí saldrá o no saldrá? ¿Y a dónde? De ahí, de ese lugar de detención que usted habla. ¿Saldrá o no saldrá? Ahí sale con billetes y no se muere de una plaga que le caiga ahí. Porque No, lo que dice la Biblia, lo que dice aquí la Biblia. Ah, ya. ¿Saldrá o no saldrá? La escritura dice que sale hasta que pague, dice, sale de esa cárcel hasta que pague el dinero que le ponen por impuestos que tiene que cancelar. ¿Y cómo se llama ese lugar? Porque del infierno no sale. ¿Cómo se llama ese lugar que sí sale? Se llama cárcel o lugar de detención, porque ahí... Ajá, ajá, y va a pagar. Ahí va a firmar. Entonces, o sea que sí hay un tercer lugar. Porque el uno es el infierno donde no sale. El otro es el cielo, donde usted va a gozar. Pero hay otro lugar de detención, hay un tercer lugar, que es de detención donde usted va a pagar. ¿Sí o no? Podemos hablar aquí. Aleluya. Ya que le hemos tocado este punto, aclarémoslo aquí ante el público, porque si alguno es iglesia de Dios, se va a ir con Dios. Oigan esto pues. ¿Cuántos tienen alguna ofensa con su prójimo aquí? Nadie. No me caiga muela, no me caiga mentira, no. Miren cómo los evangélicos le dan vuelta, porque no buscan la verdad. Mire César, ame la verdad. Aquí no se trata de... No, la gente lo está viendo, la gente está dando cuenta cómo usted le da vuelta. Mire César, aclaremos las cosas. Sí, ya le voy a prestar el micrófono. Aquí necesitamos que usted me diga si hay un tercer lugar distinto al cielo y distinto al infierno, donde la gente va a pagar hasta el último centavo. Lo dice la Biblia. ¿Usted lo cree o César no lo cree? Yo creo lo que dice la Biblia. ¿Cree que existe un lugar distinto al infierno y distinto al cielo, donde la gente va a pagar? ¿Lo cree? Cárcel y reino de los cielos, porque lo terrenal es una cosa y los reinos de los cielos es... ¿Eso es lo que la Biblia dice? No, le voy a mostrar lo que dice la Biblia sobre las personas así. Miren que le he hecho la pregunta y no quiere. ¿Cómo lo llama la Biblia? Para que ustedes lo vean, no soy yo. La Biblia lo dice allá en 2 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Para que ustedes vean qué dice la Biblia sobre estas personas que ustedes están viendo. Que a pesar de que la Biblia lo está mostrando, da vuelta. Primera de Timoteo 6.3, primera de Timoteo 6.3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con lo que dice la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5.25, que hay una cárcel donde va a pagar y de ahí sale, pero que no es el infierno y que no es el cielo, pero que es una cárcel. Si alguien enseña una cosa distinta a eso, y se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, y no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, escuche, paren la oreja, ese está envanecido. ese está envanecido. Traducido al castellano significa está enfermo. Está envanecido, está enfermo. Nada sabe, Repítalo. nada sabe, Nada sabe. y delira acerca Y delira, ve cómo delira, habla. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de contienda de palabras, es lo que él dice, lo que le viene a la cabeza. Y si no le creen, no se van a ir para el cielo, porque se van a ir para el infierno. de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, Corrupto de entendimiento significa que el entendimiento lo tienen corrompido. Y paren la oreja. y que se han privado de la verdad, Otra vez, escuche. y que se han privado de la verdad, Por tercera vez, óigalo. y que se han privado de la verdad. Se han privado de la verdad. Este hermano no quiere conocer la verdad. Se ha privado de la verdad. Y se lo compruebo con la Biblia. Y todavía no acepta la verdad.
porque no le importa la verdad. A él lo que le importa es defender lo que él piensa, pero no le importa la palabra de Dios, a pesar de que comenzó diciendo que si estaba en la Biblia, él lo creía. ¿Por qué no lo cree si está en la Biblia? Porque no le importa la verdad. Así son los evangélicos. Y tiene que quedar al descubierto que los hermanos separados no son amantes de la verdad. Ellos lo que hacen es enseñar mentiras y protestar. Pero le voy a mostrar otra cita para que ustedes... A ver. Para terminar el verso 5. Y que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de esos tales. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártase de esos tales. Yo, como el hermano no quiere mostrar, no me quiere decir lo que dice la Biblia dice, va a pagar y de ahí sale cuando haya pagado hasta el último cuadrante. Ahí va a salir. Eso llamamos purgatorio porque va a pagar. Otra cita, Primera de Corintios 3:13, donde la Biblia dice que vamos a pagar y vamos a pagar pasando por el fuego, pero nos vamos a salvar. Si hemos pecado, vamos a ir al fuego, vamos a pagar y después que pasemos por el fuego, vamos a ir al cielo. Ponga cuidado. De la Biblia Reina Valera insistimos. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Escuche, paren la oreja. Vamos a ver si ese fuego es el infierno. Paren la oreja, ponga cuidado. Si bien él mismo será salvo. Sí será salvo. Aunque así como por fuego. Pero primero tiene que pasar por él. Fuego de prueba. Fuego de prueba que llamamos purgatorio. Ah, entonces sí existe. Pero que él no lo quiera creer, eso es problema. Gracias. El que él no lo quiera creer, eso es problema de él. Ahora, ¿se acuerda cómo comenzó diciendo él? Que cuando una persona moría ya no podíamos rogar por él porque ya no había perdón de los pecados por él. ¿Se acuerda que él dijo? Hoy yo le voy a comprobar con la Biblia, no para que él lo crea, sino para que los católicos sepan por qué nosotros decimos eso. Está en la Biblia, de la Reina Valera, donde sí podemos orar por la persona que haya muerto por un pecado que no sea mortal. Y cuando es pecado mortal, ahí sí no. Pero cuando sea pecado que no sea mortal, podemos orar por esa persona y Dios le va a perdonar. Está escrito en la Biblia, solo que ellos no la leen. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Está escrito, ojo, y de la Reina Valera, de la Biblia protestante, para que ustedes se den cuenta que la Iglesia Católica no les enseña a ustedes mentiras, que les enseña la verdad. Escúchelo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos... ¿Hay pecados que no son? Hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Para los protestantes, todo pecado es de muerte. Todo. Para los protestantes no hay purgatorio. Todo pecado va al infierno. De muerte es el infierno. Todo pecado es de muerte. Pero dice Juan, no todo pecado es de muerte. Y dice, por los que cometieron pecados de muerte, es decir, los que ya están en el infierno, no digo que ruegue por ellos. Ya no puede hacer nada. Pero dice, los que hayan pecado que no sea pecado de muerte, ruegue por él y Dios le dará vida. Repítalo, escúchelo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, que no sea la muerte, que no lo lleve al infierno, pedirá y Dios le dará vida. Pedirá por él y Dios le dará. Eso es lo que hacemos en la Iglesia Católica. Está escrito. Y escuche lo que viene. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Eso es lo que llamamos purgatorio, pecados que no son de muerte.
Siga. Hay pecado de muerte, Infierno. por el cual yo no digo que se pida. Por ahí no sale ya. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Y los protestantes dicen, y todo pecado es para el infierno. Error, error. Escuche, toda injusticia es pecado, Pero hay pecado no de muerte. pero hay pecado, no de muerte. No se lo cuenten a los protestantes. No se lo cuenten. Porque se salen. Y porque se salvan. Se salvan porque, digamos, esto, ¿verdad? Dice, si alguno mira a su hermano en un error, dice, ¿va? Que lo corrija, quiere decir, que lo corrija, porque no tiene pecado de muerte, él mientras que está vivo, que lo corrija. No, mientras está vivo no. A ver, vamos a ver que no es porque cuando esté vivo. Pregunto, él mismo se va, por su propia boca se va a condenar. Pongan cuidado lo que le voy a preguntar. Y ustedes van a, los que están siguiendo a través de la red. Pregunto, si usted tiene un hermano que ha cometido un pecado muy grave, póngale el pecado más grave que pueda existir aquí en la vida. ¿Usted podría orarle a Dios, pedirle por él para que se convierta o no? Mientras está en vida yo lo haré, ya muerto él no me pongo a nada. Ahí escucharon la respuesta. No se retracta de eso, ¿verdad? En vida le pido a Dios que me ayude para que él sea salvo, porque ya muerto ya no se puede hacer nada. Ahora pregunto, y si usted le pide a Dios, ¿usted cree que Dios podría escuchar su súplica y hacer que esa persona cambie? Estando en vida él sí. ¡Listo! Ahora vamos a leer para ver si es la persona que está en vida o los que ya murieron. Vamos a leerlo, otra vez repita. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Que no sea de muerte. pedirá, y Dios le dará vida. Si es que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ahora pongan cuidado para que se dé cuenta que no se refiere cuando esté aquí. Porque que esté aquí, aunque sea un pecado de muerte, si usted le pide a Dios, Dios le escucha. Pongan cuidado. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, Hay pecado de muerte. Escuche lo que dice para que se dé cuenta que no es aquí, es allá. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ya no se pide. Él dice que aquí sí se pide por todo pecador. Y Dios lo escucha. Y dice Pablo, dice Juan, pues por este pecado de muerte no digo que se pida. Entonces no está hablando de las personas que están aquí. Porque las personas que están aquí, cuando cometen un pecado que sea de muerte, según dice él, ya lo escucharon, si quieren retroceder el video, por ellos sí se puede rogar, mientras que estén vivos sí se puede rogar, y Dios lo va a escuchar. Entonces no se refiere a los que están aquí, se refiere a los que ya murieron. Cuando usted vea que una persona ha pecado con un pecado que no sea de muerte, usted puede rogar por él para que Dios le dé vida. Pero si es un pecado que ya lo llevó al infierno, de ahí no sale, no va a rogar por él, porque ya lo llevó a la muerte. Entonces no está hablando de aquí, está hablando de allá, porque aquí se puede orar por un pecado pequeño y se puede orar por un pecado grande, y Dios los escucha a los dos. Pero en la otra vida no, en la otra vida hay pecados que sí pueden ser perdonados. Eso que dice, irá a la cárcel y pagará hasta el último centavo. Entonces, por ellos sí se puede rogar, porque están en la cárcel y pueden salir. Por los que están en el infierno, ya no. Eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, creo que vamos a hacer un receso o ya terminamos. ¿Cómo es el juego aquí? Queridos amigos, ¿qué te ha parecido la explicación del Padre Luis Torres? ¿Qué te ha parecido este pastor protestante? ¿Cómo crees que debe entender? Ya que todo lo que vimos en el video nos quiso entender un santo escrito en la Biblia.